Buenas chicos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Espero que estén muy bien. A ver, el día de hoy vamos a hacer el tema de regla de tres compuesta, que hemos visto en la clase pasada de cierta manera, ¿no? Con regla de tres simple, porque hemos hecho ejercicios un poco parecidos o con ese análisis que se va a seguir usando, que es relacionando magnitudes. ¿Está bien? Pero ahora vamos a analizar más magnitudes, ¿no? Bueno, esta parte de la teoría o de saberes previos son básicamente operaciones que ustedes las pueden hacer creo fácilmente y son las que se van a usar en los ejercicios del día de hoy. ¿Está bien? Bueno, por ejemplo, unas ecuaciones de multiplicación, despeje, ¿no? Cómo hacer el área de un cuadrado, que es lado al cuadrado. Cómo hacer el área de un rectángulo, que son lado, o bueno, base por altura. Si queremos del círculo, por ejemplo, el área sería pi por el radio al cuadrado. El volumen, ¿cuánto sería? De un cilindro sería el área de la base por la altura, o sea, sería pi por radio al cuadrado, porque es un círculo, por la altura que sería h. El volumen. ¿Cuál es el volumen de este paralelepípedo? Porque bueno, aparece son distintos lados, o sea, sería la multiplicación de los tres lados, c por a por b. Y el volumen de una esfera es 4/3 de pi por el radio al cubo. ¿Ya está? Ese sería el resultado. ¿Ya? Entonces un breve repaso de lo que se va a usar para el tema del día de hoy. Multiplicación y todo eso creo que lo domino. Bueno, comencemos, que ya tienen una noción, ¿no?, de la teoría, pero vamos a profundizar o recordar. Regla de tres compuestas cuando se intervienen más de dos o más magnitudes proporcionales, ¿ya? O sea, más de dos, que pueden ser la relación directa o inversamente proporcional. Un ejemplo para recordar. 12 obreros trabajando 15 días de 8 horas diarias pueden construir 160 metros de un muro. ¿Cuántos días se demorarán 10 obreros trabajando 10 horas diarias para construir 200 metros del mismo muro? Lo primero que debemos hacer es reconocer las magnitudes, que son número de obreros, número de días, horas diarias y obra. Luego de eso, tenemos que ver la relación si es directa o inversa, ¿no? Tenemos que relacionarlo. O sea, por ejemplo, número de días con número de obreros, ¿cuál es su relación? ¿No? Más número de obreros, menos número de días. Por lo tanto, la relación es inversa. Ahora, en el caso de número de días con horas diarias, por ejemplo, ¿cómo es la relación? Más horas diarias, menos número de días, obviamente, ¿no? Porque si trabajas más horas al día, vas a trabajar menos días, ¿no? Va a durar menos días la obra. O sea, la relación es inversa. Y la obra con número de días, o bueno, ¿cómo sería la relación? Más número de días, más avanzas la obra. Por lo tanto, es directa, ¿no? Entonces yo les enseñé una manera bien fácil. Cuando son inversas, se pone así, ¿no? Y cuando son directas, se pone así. Listo. Y así podríamos trabajar. Ahora, pero en este caso el problema es que, profe, yo no sé cómo puedo trabajar con el otro, ¿no? ¿Cómo puedo relacionarlo con el otro, con el cuarto? Tienes dos posibilidades, o relacionas con él, ¿no? O usas la técnica, que es básicamente decir, como son inversamente proporcionales, es una división, ¿ya? Escucha bien, ¿eh? Como es inversa, también sería una división. Como es directa, en este caso sería al revés, ¿ya? O sea, esto sería ¿cuánto? 12 entre 10 por 8 entre 10 por 200 entre 160. Ahí está. Y luego le multiplicas el 15, ¿ya? Y esto que va a ser igual a x. Esa es una manera un poco más práctica. Ya no se usaría el de acá, ¿no? Esto de acá, ¿no? Y como se dan cuenta, acá había un problema, ¿no, profe? ¿Cómo lo relaciono con él? También se puede, si sabes relacionar las horas diarias con obra, ¿no? Que puede ser a más horas diarias, la obra se avanza más rápido también, ¿no? Listo. Muy bien, entonces, sigamos. Vamos a la número 2. ¿Qué dice? 8 obreros han realizado los 3 octavos de una obra en 9 días. Si se retiran 2 obreros y los restantes aumentan su rendimiento en 25%, ¿en cuántos días se hizo toda la obra? Identificamos las magnitudes: número de obreros, rendimiento, número de días y obra. Te han dicho que 8 obreros han realizado los 3 octavos de una obra en 9 días. O sea, 8 obreros han realizado en 9 días 3 octavos de la obra. Su rendimiento es del 100%, ¿ya? Supongamos.
Entonces, si se retiran 2 obreros, ¿cuántos te quedan? 8. Y los restantes, o sea, estos 6 obreros, ¿qué pasa? Dice que aumentan su rendimiento en un 25%, o sea, 100%, ahora va a ser 125%. Aumentó su rendimiento. Dice, ¿en cuántos días se hizo toda la obra? Entonces, falta hallar los días, pero tenemos la relación de la obra, ¿no? Que sería 3 octavos avancé, aún falta 5 octavos. Entonces relacionamos, ¿no? Relacionamos número de días con la inversamente proporcional, número de días con rendimiento y número de días con obra. La relación número de días con número de obreros inversamente proporcional. ¿Por qué? Porque a mayor número de días, bueno, a mejor dicho, a mayor número de obreros, menos número de días, ¿no? A mayor rendimiento, menos número de días, ¿no? Y en el caso de más número de días, más obra, evidentemente, o sea, la relación es directa. ¿Cómo se hace la operación? Fácil, ¿no? Acá lo puedes relacionar. Como las relaciones son inversa, inversa, directa, dices número de días por número de obreros por rendimiento sobre la obra. ¿A qué es igual? Acá. Y lo relacionas de esa forma, ¿no? O sea, número de días, ¿a qué es igual? 9. 9 por 8 por 100% sobre 3. ¿Por qué sobre 3? O sea, acá es sobre 3 octavos sobre la obra. ¿Ya? Solo no lo han puesto porque al final se simplifica, ¿ya? O sea, igual a quién? A x por 6 por 125% sobre 5 octavos. Pero este 8 con 8 se simplifica, ¿ya? De tal manera que te queda qué cosa, que x es igual a 16 días. Pero recuerda, te están diciendo en cuánto tiempo se hizo la obra, por lo tanto sumamos los 9 días que trabajaron más los 16 días que harían, ¿no? Lo que faltaría, o sea, 25 total. Entonces, profe, yo también puedo crear mi fórmula, sí. A través de esto, de ese criterio, puedes crear las fórmulas necesarias, ¿ya? O sea, puedes trabajarlo con esta tecniquita, que es hacer la inversa y todo lo demás. Y la otra tecniquita que sería dando una fórmula, ¿no? General. Listo, vamos a los ejercicios entonces para que puedan entender un poco mejor, ¿ya? Entonces, tienen dos formas de resolver, como les dije, ¿no? Por magnitudes o por proporcionalidad, ¿ya? Por magnitudes son con flechitas, ¿no? Siguiendo las líneas de la flechita relacionamos él con él, luego él con él y luego él con él. Y si son inversas, son horizontales. Si son directas, son en aspa, ¿no? Y vas multiplicando según la línea, ¿no? Y en todo caso, si te parece muy complejo esto, bueno, lo puedes hacer así también, dándole forma a tu fórmula, ¿ya? Muy bien, vamos a los ejercicios de una vez. ¿Qué dicen los ejercicios? Una cuadrilla de 12 obreros pueden terminar un trabajo en 15 días, trabajando 10 horas diarias. Después de trabajar 7 días, 5 obreros se retiran y no son reemplazados, sino al cabo de 3 días. ¿Cuántos obreros habrán de contratarse en dicho momento para poder acabar el trabajo en el plazo determinado? Se aumentaron las jornadas diarias en 5 horas. Veamos. Entonces, hay que identificar primero las magnitudes. A ver, te están hablando de obreros, ¿no? Obreros. ¿Qué más? Días, ¿no? ¿Qué más? Horas diarias. ¿Qué más? Nada más, ¿no? Por lo tanto, tengo tres magnitudes, ¿no? Te dicen, una cuadrilla de 2 obreros pueden terminar un trabajo en 15 días, trabajando 10 horas diarias, ¿ya? Pero ¿qué sucede? Que después de trabajar 7 días, ¿ya? 5 obreros se retiran. O sea, después de trabajar 7 días, 5 obreros se retiran. O sea, ¿cuánto quedarían? 7, ¿no? Pero ahora, eso dejémoslo un ratito. Porque, a ver, estos 7 días que han trabajado, lo han hecho con los 2 obreros. Y han trabajado con las horas diarias que son 10, se supone, ¿no? Entonces, te dicen que estos 5 obreros se retiran y no son reemplazados sino al cabo de 3 días. O sea, luego de que pasan los 7 días, siguen trabajando con los obreros que quedan, ¿no? Entonces vamos a primero hallar cuánto han avanzado de la obra estos 7 días. Entonces digo, la obra, ¿no? Supuestamente en 15 días lo acabarían con estas cantidad de personas.
y con estas horas diarias. Entonces solamente hay que relacionar esto de acá. Días con horas diarias. Digo, días con hora. ¿Ya? Para hallar cuánto es la hora que han avanzado, estos 7 días, ¿no? A ver, sería a mayor días, más hora, ¿no? Por lo tanto, la relación es directa. La relación es directamente proporcional, por lo tanto se hace por aspa. Y vamos a ponerle que la hora es m, pues, ¿no? Sería 15 por m es igual a 1 por 7, o sea, 7. ¿Cuánto vale m? 7 sobre 15. O sea, ¿cuánto han avanzado de la hora? 7 quinceavos de la hora. Ya, bacán. Ahora, sé que han avanzado 7 quinceavos, pero ¿qué sucede? Dice que al cabo de 3 días recién se hacen los cambios, ¿no? O sea, recién se reemplazan, dice, al cabo de 3 días. Entonces te están diciendo, ¿cuántos obreros habrán de contratarse en dicho momento, ¿no? Para poder acabar el trabajo en el plazo determinado? Se aumentaron la jornada diaria en 5 horas. Entonces, te están diciendo que se retiran y no son reemplazados sino al cabo de 3 días, ¿no? Entonces, ¿cómo haríamos? En dicho momento, ¿cuántos obreros tendrías que contratar? Entonces, vamos a tener que decir esto. ¿Cuánto han trabajado en esos 3 días? Porque, a ver, en esos 3 días, porque ¿cuántos van a trabajar? Si se retiran 5, solamente quedan 7 obreros, ¿no? Entonces, las horas diarias se siguen manteniendo, las horas diarias, o sea, eso no cambia, ¿no? Siguen siendo 10, porque luego te dicen cuántos obreros habrán de contratarse en dicho momento para poder acabar el trabajo en el plazo determinado. Se aumentaron la jornada diaria en 5 horas, ¿no? Se aumentaron la jornada diaria en 5 horas, o sea, después de los contratarlos a esos obreros, ¿no? Van a aumentar las horas diarias. Entonces, decimos, ¿cuánto han avanzado de la obra en esos 3 días? O sea, esos 7 obreros que quedan con esas 10 horas diarias, con esos 3 días, ¿no? ¿Cuánto han avanzado de la obra? Vamos a ponerle que es un n. Y vamos a relacionarlo, ¿ya? Esto de acá lo voy a borrar porque ya no necesito. Voy a quedarme con que han avanzado 7 quinceavos de la obra, ¿ya? Eso ya lo sé. Entonces ahora voy a relacionarlo con el otro dato. Podríamos relacionarlo de esta manera. Y vamos a ir relacionando obreros, horas diarias, por ejemplo. Obreros y horas diarias, ¿qué relación tienen? A mayor horas diarias, menos obreros, ¿no? O sea, la relación es inversamente proporcional, ¿no? Mayor horas por día necesitas menos obreros, ¿no? Listo. Acá, horas diarias con días. A mayor horas diarias, menos días, ¿no? Si trabajas más horas diarias, vas a necesitar menos días. O sea, la relación es inversa también, ¿no? Bueno, entonces simplemente hacemos así, así, ¿no? Porque es inversa. Y por acá sería en áspita, porque es directa. Y esa después, ¿no? Se multiplica 12 por 10. Queremos hallar cuánto han avanzado por 15 por n. 12 por 10 por 15 por n, que es igual a 7 por 10 por 3 por 1. ¿Ya? Muy bien, entonces este 10 con este 10 se va, ¿no? Porque vas a dividir tercia, tercia, te queda 5, acá te queda 1. Entonces, ¿qué te quedaría? Que n es igual a 7 por 1 por 1, 7 sobre 12 por 5, 60. O sea, sería 7 sesentavos, ¿no? Entonces 7 sesentavos de la obra han avanzado en esos 3 días. Entonces, a ver, vamos a adicionarle 7 décimos de la 7 quinceavos de la obra, ¿ya? Y le vamos a adicionar 7 sesentavos que avanzaron en esos 3 días. Pregunta, ¿cuánto han avanzado de la obra entonces? Acá podemos hacerlo por aspa, o también puedo decir acá, multiplico por 4 arriba y por 4 abajo. 7 por 4, 28. 15 por 4, 60. Más 7 sobre 60. Como son homogéneos, sería 28 más 7, 35. O sea, es 35 sobre 60. Le saco quinta.
quinta 7, quinta 12. ¿Cuánto avanzó de la obra entonces? Ha avanzado 7 doceavos. Pero ¿cuánto aún le falta avanzar? Sería 1 menos 7 doceavos, sería 12 por 1, 12, menos 7, 5. O sea, ¿cuánto le falta todavía por acabar? 5 doceavos. Entonces, vamos a formular entonces nuestra nueva pregunta, ¿no? Te dijeron cuántos tenemos que contratar, ¿no? Porque, a ver, quedaron 7, ¿no? Lo que sabemos es que han quedado 7. Entonces, sabemos como que han quedado 7, pero tengo que contratar más. O sea, es lo que estoy diciendo. ¿Cuántos más tengo que contratar para qué? Para acabarlo el trabajo en el plazo determinado. O sea, ¿en cuánto tiempo tengo que acabarlo? Supuestamente, ¿cuántos días han pasado? 7 días más 3 han pasado 10 días. ¿Cuántos quedan? 5. O sea, necesito 5 días con 7 más X obreros. Y dices que vas a aumentar la jornada diaria en 5 horas diarias. O sea, si eran 10, ahora van a ser 15. ¿Ya? Y la hora que tienes que acabar es 5 doceavos. Ahí está. Entonces, la relación sigue siendo la misma, ¿no? Simplemente estoy poniendo los nuevos datos. Y lo multiplicamos. 12 por 10 por 15 y por 5 doceavos en este caso ahora, ¿no? Acá es igual a 7 más X por 15 por 5 por 1. ¿No? Siguiendo también las líneas, ¿no?, de multiplicación. Entonces acá simplifico, ¿no? 12 con 12 se va, 12 entre 12, 1, pues, ¿no? Luego este 15 con este 15 también se puede simplificar. Luego el 5 con el 5 también se puede simplificar, ¿no? Vas a dividir, pues, ¿no? Se va. ¿Y acá qué te queda? 10 por 1 te da, pues, 10. Y acá simplemente te queda 7 más X. Por lo tanto, X, ¿cuánto vale? 3. ¿Qué significa? ¿Cuántos obreros necesito? ¿No? Contratar. Necesito solamente 3 obreros. ¿Ven? Entonces hay que analizar parte por parte y hay que analizar también cuánto han avanzado de la obra y cuánto falta avanzar, ¿no? Listo, sigamos. Son ejercicios medio parecidos de la clase pasada, ¿no? Son muy parecidos. Bueno, sigamos. ¿Qué dice la 2? Si 44 obreros trabajando 10 horas diarias durante 12 días pueden hacer una zanja de 440 metros de largo, 1 metro de ancho y 2,5 metros de profundidad, ¿cuántos días emplearán 24 obreros trabajando 8 horas diarias para acabar otra zanja de 100 metros de largo, 4 metros de ancho y 1 metro de profundidad? Entonces, como te das cuenta, profe, acá hay largo, ancho, profundidad, y bueno, ¿y eso por qué te dicen? O sea, ¿tengo que analizar uno por uno? No. Cuando te traen este tipo de datos, ¿no? Te están dando este tipo de datos, tienes que formularte esto, que te están hablando de un volumen. Entonces, la magnitud con la que vamos a trabajar hay que reconocer. Primero, obreros. Ya, vamos poniendo. ¿Qué más? Vas a trabajar también con horas diarias. Vas a trabajar con días. Vas a trabajar con volumen. ¿Es así? Con volumen. Entonces están diciendo 44 obreros trabajando 10 horas diarias durante 12 días. ¿Qué pueden hacer? Una zanja de 440 metros de largo, 1 metro de ancho y 2,5 metros de profundidad. Por lo tanto, ¿el volumen cuánto sería? ¿Se recuerdan entonces un paralelepípedo cómo sería el volumen? El lado, ¿no? Sería 440, el largo, por 1 metro el ancho, por 2,5. Multiplicando eso, ¿cuánto sería? A ver, sería 1100. ¿Ya? 1100. Listo. O sea, ¿cuál sería el volumen? 1100 metros cúbicos. Está bien, entonces acá lo ponemos. No recuerden que todo está en metros, ¿eh? Ahí está. Entonces acá lo ponemos 1100. Listo. Entonces pueden hacer todo eso en ese tiempo, en esas horas diarias y con esa cantidad de obreros. Pero ¿qué pasa? Te dicen, ¿cuántos días emplearán 24 obreros trabajando 8 horas diarias
para cavar otra zanja de 100 metros de largo, 4 metros de ancho y 1 metro de profundidad. Entonces, ¿cómo sería el volumen de acá? El volumen 2, vamos a ponerle. La misma fórmula, ¿no? Largo por ancho y por 1 metro de profundidad, que sería 400 metros cúbicos. O sea, así sería. Muy bien. Veamos entonces. Relacionemos obreros, horas diarias. Si son más horas diarias, necesitamos menos obreros. Por lo tanto, la relación es inversamente proporcional, ¿no? Ahora, horas diarias con días. La relación, a ver, más horas diarias, menos días. O sea, es inversa. Días y volumen. ¿Cómo sería la relación? Más volumen, o sea, más tamaño del volumen, más días, ¿no? Por lo tanto, la relación es directa. Por lo tanto, ¿cómo sería? Inversa, 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 directa, directa. ¿Ven? Entonces simplemente se multiplica, siguiendo la línea. 44 por 10 por 12 por 400, ¿no? Siguiendo la línea. ¿A qué es igual? A la otra, que sería 24 por 8 por x por 1100. Bueno, directamente hay que simplificar. Dos ceros con dos ceros, porque pasa a dividir, pues, ¿no? Onceava, onceava de frente, ¿eh? 4, 1 acá le queda. Acá le puedo sacar cuarta, cuarta, 2, 1. Luego sigo, doceava, doceava, 1, 2, ¿no? Acá, 2 por 2, 4, ¿no? Se va. ¿Con quién? Con este 4. ¿Ya? ¿Qué te queda acá? 10. Por 1 por 1 por 1 sería 10. Y acá te queda 1 por x por 1, x. O sea, significa que 10 es igual a x. ¿Cuántos días van a acabar entonces 24 obreros trabajando 8 horas diarias? Un volumen de 400 metros cúbicos en 10 días. Digamos que esta forma de simplificar es un poco peculiar a la que les enseño, ¿no? Es un poco más directo, pero tienen que tener en concepto de que esto lo estoy haciendo porque sobreentendemos que se pasa a dividir, ¿no? Por esa razón nada más simplifico de esa manera. Bueno, vamos a la 3. ¿Qué dice la 3? Un terreno de 10 hectáreas puede alimentar a 12 vacas por 16 días y a 18 vacas por 8 días. ¿Cuántas vacas se podrán alimentar en 40 hectáreas de pasto durante 6 días si el pasto crece con igual rapidez y espesura? Interesante. Entonces, ¿cómo haríamos a ver este ejercicio? Lo que debemos plantear primero son las magnitudes, ¿no es así? O sea, serían las hectáreas, las vacas, los días, ¿no? Ahora, pero hay que tener mucho cuidado con algo, ¿no? O sea, el pasto van a ser la magnitud, ¿no? Que se va a identificar como hectáreas, ¿no? Bueno, la tilde está mal, lapsus, hectáreas. La otra magnitud sería vacas, la otra magnitud sería días, ¿no? Nada más, ¿no? Ahora, como les digo, hay que tener mucho cuidado con algo. Al por último te dice si el pasto crece con igual rapidez y espesura. ¿Qué significa? Ustedes saben que el pasto crece a una cierta velocidad, ¿no? Como muchos saben. Entonces, ¿eso de qué va a depender? ¿No? ¿De qué va a depender la velocidad con la que crezca, ¿no? O la cantidad que crezca. Entonces, el volumen o la cantidad de pasto que crezca en el tiempo, ¿no? La cantidad de pasto que crezca va a ser distinta, porque sería el tiempo por la velocidad, ¿no? O sea, ustedes saben que velocidad es igual a distancia de tiempo, ¿no? Entonces, ¿a qué es igual distancia? Velocidad por tiempo. Ahora, imagínense esto, a la distancia como una cantidad de pasto. La cantidad de pasto que sería igual a la velocidad con la que crece con el tiempo que está pasando. O sea, la cantidad de pasto que va a crecer va a ser, por ejemplo, para el primer caso sería 16 por una velocidad v, hay que ponerle, ¿ya? O sea, esta velocidad que va a ser la velocidad con la que crece el pasto. Velocidad por 16, ¿qué te va a dar?
la cantidad de pasto que ha crecido en ese tiempo. O sea, ¿qué significa? Que la cantidad de pasto, cuando son, por ejemplo, dicen, ¿no? Un terreno de 10 hectáreas, tú lo pondrías así, ¿no? Un terreno de 10 hectáreas puede alimentar 12 vacas en 16 días. Pero también tienes que considerar cuánto ha crecido de pasto en ese tiempo. O sea, porque las vacas han comido también lo que creció. ¿Cuánto creció? Bueno, según la fórmula sería la velocidad por el tiempo. O sea, ¿cuántos días fueron? 16, o sea, 16 por v. Ahora, en el otro caso sería, las mismas 10 hectáreas comen ¿quién? 18 vacas, pero en 8 días. Pero el detalle ¿cuál es? Otra vez, que hay un pasto que ha crecido, que sería 8, que sería los días, el tiempo, por la velocidad que crece el pasto. Por eso acá te ponen, ¿no? Si el pasto crece con igual rapidez, ¿no? Y espesura, ¿no? Entonces ya tengo, esta sería la forma. Por eso te dicen que 10 hectáreas pueden alimentar a 12 vacas con 16 días, ¿no? Y también a 18 vacas con 8 días. Entonces, ¿cuál es la relación de pasto con vacas? Yo digo, a más vacas necesito más pasto. Por lo tanto, la relación es directamente proporcional. Ahora, si tengo más vacas, me dura menos días el pasto. O sea, la relación es inversa. Entonces sería así y así. Listo, entonces sería 10 más 16v, ¿no? Por 18 por 8. Acá es igual a 10 más 8b, ¿no? Siguiendo la línea, ¿no? No se olviden, por 12 por 16. Y simplificamos, ¿no? Ya saben que se puede simplificar acá, por ejemplo, octava, 2, 1. Mitad 1, mitad 9. Tercia, 4, 3. ¿Qué te queda acá? Te va a quedar 3 por 1, 3 por 10 más 16v. 3 por 10, 30. Más 16v por 3 sería 48v. Al otro lado sería igual a 10 por 4, porque es 4 por 1, 4, 4 por 10, 40. Más 4 por 8v sería 4 por 8, 32v. 32v pasa a restar, 48v menos 32v, 16v. 40 menos 30, 10. ¿Cuánta es la velocidad con la que crece el pasto? Sería 10 sobre 16. ¿Qué lo podemos simplificar? La mitad de la mitad sería 5 octavos. Listo. Ya tengo la velocidad a la que crece el pasto, ¿no? Por día. ¿No? Se podría decir, ¿no? De esa forma. Ahora, pero lo que te piden a ti es, si el pasto crece con igual rapidez y espesura y te están pidiendo cuántas vacas se podrán alimentar en 40 hectáreas, ¿no? En 40 hectáreas, si el pasto crece con igual rapidez, ¿no? Durante 6 días. Ya, entonces te están pidiendo esto. Pero recuerda, estas 40 hectáreas le tienes que adicionar ¿qué cosa? El tiempo por la velocidad. Bueno chicos, sigamos. Tuve un pequeño problema con... Se me había cerrado el encodo y se me borró algunas cositas, por ahí lo he adicionado algo más, así que continuemos con el ejercicio. A ver, me había quedado en que les dije que tenían que adicionarle la cantidad del tiempo por la velocidad, ¿no? O sea, sería 6v. Listo. Entonces, ese tiempo por esa velocidad te va a dar el pasto que va a crecer. Pero ahora, recuerden algo. Esta cantidad de pasto que crece a esta velocidad y con ese tiempo son para 10 hectáreas, no son para 40. Por lo tanto, ¿qué sucede? Tienes que multiplicar por 4 a esta expresión. O sea, sería 6v por 4. ¿Por qué? Porque la cantidad de hectáreas es el cuádruple, ¿no? ¿Cómo así? Es como que yo te diga 10, o bueno, 10 metros cuadrados, te digo. ¿En cuánto tiempo lo vas a poder sacar el pasto, por ejemplo? Tú me dices, yo puedo sacar el tiempo del pasto, lo puedo sacar pues en 5 horas, me dices, ¿ya? En 5 horas puedo sacar todo el pasto de este terreno. Entonces yo te digo, ¿en cuánto tiempo vas a poder sacar 40 metros cuadrados? Entonces el tiempo ya no va a ser el mismo, sino va a ser el cuádruple. ¿Por qué? Porque ya cambió la cantidad, el espacio. Por lo tanto, lo mismo sucede acá.
¿no? Si ya no es la misma cantidad de hectáreas, sino es el cuádruple, entonces el tiempo también tiene que aumentar el cuádruple. Por lo tanto, de estos 6 días le tenemos que poner el cuádruple. ¿Por qué? Porque nuestro análisis de la velocidad que teníamos era respecto a quién, a 10 hectáreas. Recuerden, esta velocidad son para 10 hectáreas. Entonces, ¿cuál sería la velocidad para 40? En este caso sería por 4. ¿Ya? Entonces sigamos. Por lo tanto, vamos a tener que trabajar solamente con una. Vamos a trabajar con la de acá, ¿ya? Puede ser con cualquiera, con la de acá o con la de acá. Bueno, yo voy a trabajar con esta de acá, ¿ya? Con el 10 más 8b. No hay problema, puedo trabajar con cualquiera de las dos. Igual tiene que salir. Entonces, ¿cómo sería lo de arriba? 10 más 8b sería 5 octavos por 8, 5, ¿no? Más 10, 15. Entonces ponemos 15, 18 y 8. Luego, 6 por 4, 24. 24v. 24 por 5 octavos, ¿cuánto sería? A ver, vamos a ponerle 40 más 24v, que sería 24 por 5 octavos. 24 entre 8, 3. 3 por 5, 15. 40 más 15, 55. Por lo tanto, acá sería 55. Y te están pidiendo las vacas, ¿no? ¿Cuántas vacas sería X? Y los días son 6. Listo. Entonces, es lo de acá, ¿no? Simplemente lo estoy reemplazando sus valores. Entonces acá es directamente proporcional, acá es inversa. Simplemente multiplicamos, sería 15 por X por 6 es igual a 55 por 18 por 8. ¿Y cómo quedaría? A ver, sexta, 1, 3. Quinta, 3, quinta, 11. Tercia, 1, 1. Entonces queda 1 por X por 1, X. 11 por 1, 11 por 8, 88. Por lo tanto, ¿cuántas vacas pueden comer todo eso? Serían 88 vaquitas. Entonces hay que tener mucho cuidado, ¿ya? Con las cantidades iniciales, ¿ya? Si fueran las mismas hectáreas, bueno, sería un poco más fácil, ¿no? Sería 10 más 6v. Pero como son 40 y han aumentado, entonces también hay que relacionarlo con la velocidad, ¿no? ¿Cómo aumentaría con el tiempo también, ¿no? Entonces la cantidad como varía, tienes que multiplicarlo por 4. Muy bien. Vamos a hacer la número 4. Son las 3 de la mañana. Así es que mi computadora está un poco fallando. Pero vamos a la número 4, chicos. Dice la 4. 8 máquinas trabajando con un rendimiento del 80% pueden hacer 35 pantalones en 14 días trabajando 10 horas diarias. ¿Cuántas horas diarias deberán trabajar dichas máquinas con un rendimiento del 50% para que con 4 máquinas más del 90% de rendimiento puedan hacer 38 pantalones en 32 días? Veamos. Entonces, identifiquemos primero las magnitudes. Primero, yo veo que hay máquinas, porque al parecer las máquinas van a variar. Rendimiento. Ya. Rendimiento. ¿Qué más? Pantalones. Y días, ¿no? Ah, mira, y también horas diarias. Wow. Bastantes, ¿no? Bastantes magnitudes. Entonces, te están diciendo 8 máquinas trabajando con un rendimiento del 80% pueden hacer 35 pantalones en 14 días trabajando 10 horas diarias. Listo. Pero ¿qué sucede? Te están diciendo cuántas horas diarias deberán trabajar dichas máquinas con un rendimiento del 50% para que con 4 máquinas, ¿no? Más del 90% de rendimiento, ¿no? Para que con 4 máquinas más del 90% de rendimiento puedan hacer 38 pantalones, ya, en 32 días. Ya. ¿Cómo lo plantearíamos entonces? En este caso, a ver, hay que tener mucho cuidado, ¿ya? ¿Por qué? Porque te están diciendo que 4 máquinas no es que van a trabajar al 50%, ¿no? Sino te están diciendo
que estas 8 máquinas del comienzo, o sea, te estoy diciendo, deberán trabajar, ¿no? Dichas máquinas con un rendimiento del 50%. ¿A qué se refieren? A estas 8 máquinas. Pero además, ¿no? Dice para que con 4 máquinas con más del 90% de rendimiento, o sea, ¿qué significa? Que además de estas 8 máquinas vas a adicionarle 4 máquinas más con el 90% de rendimiento. Y con estas 12 máquinas, ¿no? Tienes que hacer 38 pantalones en 32 días y te están pidiendo cuántas horas diarias. Ahora sí está bien interpretado. Pero ¿cuál es el problema? ¿Cómo puedo unir estas dos informaciones? Entonces, primero analiza. Máquinas y rendimiento, ¿qué relación tienen? ¿Inversa o directa? Entonces decimos, a mayor rendimiento de una máquina necesito menos máquinas, ¿no? Por lo tanto, la relación es inversa. Entonces, ¿qué te parece si multiplicamos? Porque la inversa se multiplican, ¿no? Entonces decimos, 8 por 80, ¿cuánto sería? Sería 640. O sea, vamos a unir estas dos informaciones, ¿ya? Sería 640%. O sea, máquinas por rendimiento. Y acá, profe, ¿y acá cómo sería? Entonces acá es algo particular, porque acá hay 8 máquinas que tienen el 50%, o sea, sería una multiplicación de esta máquina por el 50% más lo de acá, porque tú sabes que 4 máquinas tienen 90%. Entonces se multiplicarían al parecer así, ¿no? Entonces hemos unido máquinas por rendimiento en uno solo. ¿Para qué? Para también poder unir los dos datos, porque te están diciendo que son máquinas de distinto rendimiento. Entonces, ¿cuánto sería esto? 8 por 50, 400%. 4 por 90, 360. 400 más 360, 760%. O sea, ¿todo esto cuánto es? 760%. ¿Ya? O sea, máquinas por rendimiento, ese sería su total. Ahora, ya uní la información, ahora puedo relacionarlo con los demás. Entonces digo, máquinas por rendimiento con pantalones, a ver, a mayor cantidad de máquinas, mayor cantidad de pantalones, o sea, la relación es directamente proporcional. Más días, más pantalones, o sea, la relación es directamente proporcional. Más días, o bueno, más horas diarias, menos días, o sea, la relación es inversa. Entonces sería así, directa, directa, inversa, ¿no? Y acá, ¿cómo sería? Bueno, se multiplica, pues, ¿no? Sería, siguiendo la línea, 640% por 38 por 14 por X. Acá es igual a 760% por 35 por 14, bueno, por 32 y por X. Ah, no, acá me equivoqué, acá es por 10, ¿no? Acá es por 10, lapsus mío. No, por ahí se han dado cuenta seguro. Por 10. ¿Está bien? 640 por 38 por 14 por 10. 760 por 35 por 32 por X. Muy bien. Entonces, simplificamos, pues, ¿no? De frente, a ver. Porcentaje con porcentaje se divide, se va. 38ava. Bueno, acá un 0 con un 0 mejor. Luego ahora sí. 38ava, 38ava. 1, 2. ¿Qué más? Séptima sería 5, 2, ¿no? 2 por 5, 10. 10 con esto se va. Te queda 1, 1, 1. No, 2 por 5, 10. 10 con este 10 se va. 32ava, 32ava. Sería 2. Y acá sería 1. Por lo tanto, ¿qué te queda acá? 2 por 1, 2 por 2, 4 por 1, 4. Y al otro lado te queda simplemente 1 por 1 por 1 por X. X. ¿Cuánto vale X? 4. Entonces, ¿cuántas horas diarias necesitas trabajar esas máquinas? 4 horas diarias. ¿Ve? Entonces, cuando tengan distintos rendimientos las máquinas, únanlos de esa manera, ¿está bien? En uno solo, usando también los criterios de inversamente proporcional, ¿no? Eso también, por ejemplo, algunos lo hacen, algunos profes, que está bien lo que estarían haciendo, multiplicar días por horas diarias, que también lo multiplican. 14 por 10 lo ponen, ¿no? Y 32 por X, por ejemplo, ¿no? También podrían ponerlo. Pero bueno, vamos a las 5.
¿Qué dice la 5? 80 hombres tienen provisiones para 10 días. Si se aumentan 40 hombres y las raciones se disminuyen en un tercio, ¿para cuántos días alcanzarán los víveres? Veamos. Entonces identifiquemos las magnitudes. Serían los hombres, ¿no? Hombres. Provisiones. Ahora, pero hay que tener mucho cuidado acá también. Porque te hablan de raciones. Y las raciones son personales. O sea, una ración no es para un grupo de personas. Una ración es para una persona. Entonces, vamos a tener que decir, al comienzo te dan una cierta cantidad de raciones, no sé cuánto. Ya, supongamos que la ración que dan por persona, ya, que la ración por persona, porque una ración es para una persona, obviamente, es 3M. Porque yo no sé la cantidad exacta que le dan a cada uno. Pero dicen que disminuye un tercio. O sea, que para el segundo caso que vamos a analizar, la ración por persona va a disminuir en un tercio. O sea, ya no va a ser 3M, sino va a disminuir en un tercio. O sea, 3M menos un tercio de 3M. Y obviamente un tercio de 3M, 3 entre 3, 1, o sea M. 3M menos M, 2M. O sea que la nueva ración por persona sería 2M. Ahora, pero esta es la ración por persona. Entonces, ¿cuánto sería la provisión? Porque las provisiones son el total de las raciones. Entonces, ¿cuánto serían las provisiones? Entonces, las provisiones en total serían 3M por 80 hombres, no, porque son 80 hombres. Entonces sería, el total de provisiones sería 3M por 80. Y en el otro caso sería 12M por 40, porque, no, dicen que se aumentan 40 hombres. O sea, si se aumentaron 40 hombres, ahora son 120. Por lo tanto, las raciones serían 120 por 2M. Listo. Entonces la relación sería 3M por 80 y 2M por 120. O sea, esa sería la cantidad de provisiones que tienen. Ahora, te están diciendo cuántos días alcanzan los víveres. Entonces vamos a tener que analizar provisiones y días, ¿no? Te dicen que estas provisiones alcanzan para 10 días. Por lo tanto, ¿para cuánto tiempo alcanzarán estas provisiones de acá? Entonces, si se dan cuenta, 3M por 80, ¿cuánto es igual? 3 por 80 es 240M. Y los días son 10. Y acá 2M por 120 sería 240M. ¿Cuántos días son? X. Entonces, si se dan cuenta, profe, ¿cómo es la relación acá? ¿Directa o inversa? Entonces tú sabes que a mayor cantidad de provisiones es usualmente mayor cantidad de días. Entonces sí, esa es la manera en que se trabaja. Más provisiones, más días. Pero ¿cuál es el detalle acá? Que no se está trabajando con provisiones, sino se está trabajando con raciones. ¿No es así? No se está trabajando con provisiones, se está trabajando con raciones. Entonces la ración, si ustedes se dan cuenta, disminuye. Sí, pero las raciones disminuyen. ¿Por qué? Porque van a aumentar la cantidad de hombres, ¿no? Entonces por eso también se multiplica hombres por las raciones, ¿no? Además que es por ración por persona. Pero tenemos que dar el total de provisiones y al final las provisiones son iguales, ¿no? Como las provisiones son iguales, por lo tanto los días también son iguales, ¿no? Pero en este caso la relación sería inversa, ¿está bien? Por lo tanto sería así, pues, ¿no? 240M por 10, 240M por X. ¿Qué sería? X es igual a 10, pues, ¿no? Evidentemente, pues, ¿no? Por lo tanto la respuesta sería, ¿cuántos días les durará esa cantidad? Los víveres, 10 días. Muy bien, listo. Hay que tener cuidado con ese tipo de ejercicios, ¿no? Hay que saber leer un poco. Bueno, vamos a la 6. ¿Qué dice la 6? 12 obreros se comprometen a realizar una obra en 24 días. Si luego de 16 días de trabajo solo han hecho 6/11 de esta, ¿cuántos obreros tendrán que adicionarse para terminar la obra en el plazo fijado? Entonces vamos a tener que identificar las magnitudes para poder comenzar con el ejercicio, ¿no? Que sería obreros
días y hora. ¿No es así? Esas son las tres magnitudes con las que vamos a trabajar. Ahora, te dicen que 12 obreros se comprometen a realizar una obra en 24 días, ¿no? Eso es lo que tú entiendes. Y dice, si luego de 16 días de trabajo solo han hecho 6/11 de la obra, ¿no? ¿Cuántos obreros tendrán que adicionarse para terminar la obra en el plazo fijado? A ver, hay que tener mucho cuidado. Te están diciendo que se comprometen a realizar la obra en 24 días, pero no te están diciendo específicamente de que lo van a acabar. No te dicen 12 obreros pueden acabar una obra en 24 días. ¿Te están diciendo eso? No. Dice se comprometen. Entonces, como dice se comprometen, no estamos afirmando de que esto se pueda lograr. Entonces, lo que sigue es lo que sí hicieron. Dice, si luego de 16 días de trabajo solo han hecho 6/11. ¿Esto qué significa? Que esos 12 obreros en 16 días han hecho 6/11 de la obra. O sea, esto sí es real. ¿No? Esto sí es real. ¿Por qué? Porque ellos de repente dijeron, ¿no? A veces uno comienza con supuestos. Dice, sí, yo puedo acabar la tarea en 2 horas, dices tú. Pero no sabes si verdaderamente lo puedes acabar en 2 horas, ¿no? De repente lo acabas en 5. Entonces, luego de trabajar 16 días se dan cuenta que solamente han avanzado 6/11. Por lo tanto dicen, ¿cuántos obreros tendré que adicionar para terminar la obra en el plazo fijado? O sea, ¿cuántos obreros más tengo que adicionar? O sea, 12 más X, esos X serían los adicionales, para acabar en el tiempo, ¿no? Fijado, que serían 24 días. Ya pasaron 16, ¿cuántos faltan para que sea 24? O sea, tienen que acabarlo en 8 días. Ahora, ¿pero qué parte de la hora le falta? Sería 1 menos, porque es una hora, ¿no? 1 menos 6/11. 11 por 1, 11 menos 6, 5. O sea, ¿cuánto le falta a la hora? 5/11. Listo. Entonces ya está todo. Ahora sí. ¿Cuál sería la relación? Obreros días. Entonces, la relación sería a mayor cantidad de obreros, menos días, ¿no? Para acabar la hora. O sea, la relación es inversamente proporcional. Días y obra sería más días más obra. O sea, vas a avanzar más de la hora o más días, ¿no? Directamente proporcional. Entonces la relación inversa, inversa, y por acá sería así, ¿no? Entonces multiplicamos 12 por 16 por 5/11. ¿Es igual a quién? A 12 más X por 8 por 6/11. ¿Ya? Y bueno, este 11/11 se va, pues, ¿no? Se va, porque pasa a multiplicar 11 entre 11, se va. Octava, octava. 1, 2. Sexta, sexta. 1, 2. 2 por 2, 4. Por 5, 20. Y el otro lado te queda 1 por 1, ¿no? Que sería 1 por 1 por 12 más X, 12 más X. El 12 pasa a restar, 20 menos 12, 8. ¿Cuánto vale X? 8. ¿Cuántos obreros tengo que adicionar entonces? 8, ¿no? Entonces hay que tener cuidadito, ¿no? Hay que tener cuidado ahí con suponer, ¿no? Ah, profesor, es así con estos. No, dice se comprometen, ¿no? No están afirmando que lo pueden lograr desde un inicio. Sigamos con la 7. ¿Qué dice la 7? A ver. 36 obreros pueden hacer una obra en 20 días, ¿no? Te dicen, pueden hacer una obra. Ahí te están afirmando, ¿no? ¿Cuántos obreros, un cuarto más eficientes que los anteriores, podrían hacer la misma obra en 32 días? A ver, vamos a ver. Identifiquemos magnitudes. Son obreros, obra, ¿no? Y días. Ah, y también eficiencia, ¿no? Eficiencia. Entonces, ¿cómo sería esto, profe? Fácil. Sería así. 36 obreros pueden hacer una obra en 20 días. Ya. Pero te dicen, ¿cuántos obreros, no? Con un cuarto más eficientes que los anteriores. Entonces, supongamos que la eficiencia acá era 1. Si son un cuarto más eficientes, ¿cómo sería? 1 más un cuarto, ¿no? ¿Cuánto sería entonces su eficiencia? 4 por 1, 4 más 1, 5. O sea, sería 5 cuartos de eficiencia. Entonces lo pongo, ¿no? Ahí lo pongo, 5
5/4 de eficiencia. Sigamos. Dice, ¿cuántos obreros se están pidiendo? O sea, X, acá le ponemos, podrán hacer la misma obra, o sea, una obra en 32 días. Entonces, nos damos cuenta que la obra al final no nos interesa porque es la misma, por lo tanto, lo puedo borrar. No te dicen la mitad de la hora, nada. Entonces trabajo con estas tres magnitudes, ¿no? ¿Qué sería? Obreros y días. Más días, bueno, digo, más obreros, menos días vas a acabar la obra, por lo tanto, inversamente proporcional. Días y eficiencia. Más eficiencia, menos días, ¿no? A mayor eficiencia que tengan los obreros, va a ser menos días, por lo tanto, inversamente proporcional. Entonces sería así. Así, así y así. O sea, sería 36 por 20 por 1 va a ser igual a x por 32 por 5/4. Acá simplificamos. Cuarta sería 8, sería 1. Acá quinta sería 4, sería 1. Cuarta 1, cuarta 2. La mitad, 1, 18. ¿Qué te queda acá? 18 por 1 por 1, 18. Al otro lado te queda x por 1 por 1, x. X acá es igual a 18. Por lo tanto, ¿cuántos obreros necesitas? 18 obreros. ¿No? Entonces hay que tratar de sacar lo que no te sirve, ¿no? En este caso, que serían, bueno, la parte de la obra, ¿no? Listo. Por último, la 8 ya. 5 carpinteros pueden confeccionar 25 sillas o 10 mesas en 24 días de 8 horas diarias. ¿Cuántos días de 7 horas diarias emplearán 6 carpinteros para confeccionar 15 sillas y 8 mesas? A ver. Entonces vamos a tener que hacer comparaciones, ¿no? Porque hay que tener cuidado. Te están diciendo que 5 carpinteros pueden confeccionar 25 sillas o 10 mesas en 24 días de 8 horas diarias. Entonces te están diciendo que esa misma cantidad se pueden hacer en esos mismos tiempos, ¿ya? O sea, no son juntos, sino son por separado. Por lo tanto, vamos a tener que diferenciarlos, es decir, ¿cuáles serían mis magnitudes? Carpinteros vamos a poner producto, ¿ya? El producto, los días y las horas diarias. ¿Eso sí? Entonces, te dicen que 5 carpinteros pueden hacer 25 sillas o 10 mesas. Ya, vamos a ponerle así, 25S o 10 mesas, ya, un poquito para recordar, ya luego lo ordeno, en 24 días y dice de 8 horas diarias. Ahora lo que te están viendo es cuántos días de 7 horas diarias, harán, ¿no? Emplearán 6 carpinteros en hacer 15 sillas y 8 mesas, o sea, los dos juntos, ¿no? Los dos juntos. Por lo tanto, ¿cómo lo relacionaríamos? Bueno, entonces, ese ejercicio tenemos que hacerlo así. Fíjense muy bien. Tú sabes, ¿no? Tú sabes que 25 sillas con 10 mesas los haces, o sea, con los mismos carpinteros, los mismos días y las mismas cantidades de horas diarias. ¿Qué significa entonces? Que 25 sillas tienen el mismo valor que 10 mesas, ¿no? Porque te dicen o, no o, no y, o sea, cualquiera de las dos. Entonces acá puedo simplificar, ¿no? Quinta. Para ir a una relación, quinta de 25, 5, quinta de 10, 2. ¿Qué significa? Que 5 sillas son igual a ¿quién? A 2 mesas. Ya, ¿y eso para qué me ayuda? Para poder relacionar lo que tienes acá y lo que te piden, porque te dicen, ¿cuánto te va a demorar confeccionar 15 sillas y 8 mesas? Entonces hay que llevarlo a una forma. Entonces, ¿qué te parece si sillas lo transformamos a mesas? Y decimos, ¿cuánto sería 15 sillas entonces? Entonces, para que sea 15 acá, multiplicamos por 3, pues, ¿no? Por 3 aquí, y por 3 acá. 15 sillas aquí es igual, 2 por 3, 6m. O sea, 15 sillas aquí es igual a 6
mesas. Entonces si tú reemplazas acá, le pones, ya no serían 15 días, sino eso es igual a 6 mesas. Y 6 mesas y 8 mesas, ¿qué serían? La suma, 6 más 8, 14 mesas. O sea, en total el producto, ¿no? Total serían 14 mesas, ¿no? Y acá el producto, ¿qué sería? 10 mesas, ¿no? 10 mesas. ¿Para qué? Para trabajarlo en el mismo producto, pues para que sean 10 mesas, 14 mesas. ¿Está bien? Muy bien. Entonces, como ya lo hemos pasado al mismo producto, el M lo puedo sacar también, si deseas lo puedes sacar, porque ya son el mismo producto, ¿no? Son 10 mesas y 14 mesas. Ahora sí estamos trabajando en el mismo. Por lo tanto, relacionamos carpinteros producto, o sea, a mayor cantidad de carpinteros, más productos. Por lo tanto, la relación es directa, ¿no? Más días, más producto. Entonces la relación también es directamente proporcional. Más horas diarias, menos días, obviamente. Entonces sería inverso. Por lo tanto sería por aspa. Acá también sería aspa. Y acá sería horizontal. Entonces, ¿cómo sería? 6 por 10 por x por 7. 6 por 10 por x por 7 va a ser igual a ¿quién? A 5 por 14 por 24 por 8. ¿Ya? Y acá simplificamos, pues, ¿no? Séptima, 1, 2. Sexta, 1, 4. Quinta, 1, 2. La mitad, 1, 1. O sea que te queda 1 por 1 por 1 por x, x. X es igual a, acá sería 1 por 1 por 4, 4 por 8, 32. Por lo tanto, ¿cuántos días necesito para poder acabar estos muebles, ¿no? Sillas y mesas. 32 días, ¿no? La respuesta, la E. Listo, chicos, eso sería todo por el día de hoy. Espero que hayan aprendido algo nuevo, espero que hayan mejorado sus conocimientos por ahí en regla de tres compuestas. Y nos estaremos viendo en la próxima clase, así es que cuídense bastante. Chau, chau.